Mira, el escritor sevillano José Luis Ordóñez, al que van a conocer seguramente como colaborador de esta casa los fines de semana, que nos habla de cine, con Pepe Rosa y tal, en Canal Sur Radio, pues nos ha visitado con su novela El Sintonizador. Es una historia en clave de ciencia ficción que nos lleva al pasado, a los últimos días de Mariano José Belarra, a través de un curioso invento, ¿no? Una trama que nos propone también una reflexión sobre las diferencias entre la fama y el prestigio, pero en el ámbito de las letras. Vicky Román ha hablado con José Luis Ordóñez. Hola José Luis, ¿qué tal? Bienvenido. Bien, muchas gracias. A tu casa, vamos. Muchas gracias, Vicky. Un placer estar aquí. Bueno, nosotros hemos hablado ya otras muchas veces, por ejemplo, del misterio del terror, al hilo de tu libro de relatos exorcismos, del teatro también con tu obra El síndrome de la mujer mecánica, de cine, como no, con los relatos en 70 milímetros, incluso del noir, con aquella madera podrida, con un clavo oxidado. Y ahora vamos a hablar de un tema que también, bueno, te apasiona, como es el género fantástico, con esta novela, bueno, que pone en relación a través de un invento dos épocas y a dos escritores, y uno de ellos es el mismísimo Mariano José de Larra. Pues sí, la verdad es que esta novela, como bien dices, utilizo cosas que me apasionan, como el tema más fantástico y tal, pero también me permite otras cosas que también me apasionan, que es la recreación a lo mejor histórica de algún personaje real o algún escritor de la época, ¿no? Como hizo, por ejemplo, Los desertores de Oxford Street, que era Julio Verne y algún otro y tal. Pues aquí lo llevo un poco a nuestro territorio y nos vamos a 1837, a Madrid, y a los últimos días de Mariano José de Larra, que como todos sabemos, bueno, pues tiene una carrera impresionante, pero él decidió poner fin a su vida y a su carrera a los 27 años, ¿no? Entonces, me voy a esos últimos días y todo esto lo asocio con ese elemento fantástico que nos lleva al momento actual, a una trama contemporánea, claro. De un escritor de éxito, pero ya muy mayor, y a su familia, ¿no? y a cosas que pasan. Bueno, pues ese invento en cuestión lo ha desarrollado una mujer, una científica, hija de ese otro escritor, hablamos de dos, ¿no? El Duque, este hombre con todo el éxito de ventas que cualquiera querría, pero sin lo más valioso, que es el prestigio, ¿no? Y de eso trata también, aquí reflexionas mucho en esta novela tan metaliteraria, ¿no? De la fama frente a la consideración, del talento más o menos reconocido frente a la aceptación popular, que son cosas muy distintas. Son muy distintas, ¿no? Sí, y el personaje principal, el Duque de las letras, que llaman, que tiene 80 y tantos años, que está enfermo y tal, pues es un señor, como bien dices, que está, bueno, que ha logrado todo, ha logrado el éxito popular, el éxito de ventas, el dinero, vive de eso sobradamente. Yo me lo imaginaba un poquito como podría ser a lo mejor Pérez Reverte dentro de 15 años, es decir, un tipo que saca un libro cada año, que lo vende como rosquillas y tal, ¿no? Pero claro, también esto me permite hablar un poco de la insatisfacción humana que es tan natural en todos nosotros. Cuando consigues eso, ¿qué es lo que quiere ahora este hombre? Pues lo que quiere es el prestigio. El prestigio, ¿cómo queda representado en la novela? Pues por un crítico literario, que es Magallanes, que es antagonista, que lo machaca continuamente y que continuamente le recrimina que no escribe literatura, que escribe pues otra cosa, que entretiene a la gente, exactamente, pero que eso no es literatura. Y en cierto modo, esto el Duque de las Letras no lo lleva bien, porque ya una vez conseguido el éxito comercial, por así decirlo, ahora lo que quiere es el prestigio que da este señor, que es como, ya digo, el crítico... El gurú. Exactamente, el gurú, el crítico literario en que se fija la gente, y que es muy despiadado también, es un crítico literario despiadado que... Bueno, pues cuando hay algo que no le gusta, lo odia, lo machaca, se recrea a veces, ¿no? en esas malas palabras acerca de la obra que no considera que sea literatura. Y entonces, bueno, esto me permite, como dices, hablar mucho de literatura, de escritores, de qué es la escritura, si es necesaria la escritura, si es necesaria la ficción, si es más importante el prestigio literario, el prestigio comercial, en fin, muchas cosas que están relacionadas con la trama principal, sí. Bueno, este Duque, conseguidos ya los lectores, dice ya lo que quiere los premios, claro. Ya lo que le gusta. Es lo que busca es trascender, su idea de trascender, la trascendencia. Lo que tampoco lo garantizan los premios, ¿no? Y ahí tiene el caso de Palacio Valdés, ¿no? No, claro, exactamente. Nombro, por ejemplo, a Palacio Valdés, Armando Palacio Valdés, que es un escritor de éxito, un escritor de prestigio, que fue candidato o lo propusieron al premio Nobel, y hoy nadie se acuerda de él. Y si quieres un libro de él, pues hombre, hay ediciones, pero tienes que buscarlas y tal. Entonces, bueno, pues claro, esto como dijo, lo de trascender, la verdad es que es complicado. Como dijo, creo que fue Woody Allen, que le preguntaron, ¿usted quiere trascender con su obra
Dice, no, yo lo que quiero trascender es no muriéndome, ¿no? Esa es la trascendencia. Esa es la única trascendencia que me interesa, ¿no? O sea, que yo quisiera. Sí. Bueno, él está esperando esa gran novela, ¿no? Y casi que habría dado todos esos éxitos, todas esas novelas vendidas por esa gran novela que lo hubiera situado, ¿no? En ese Parnaso, ¿no? Sí. Como un Rulfo, como una Emily Brontë, como un Salinger, ¿no? Sí. O bueno, Kennedy Toole, ¿no? Sí, que fuera póstumo, ¿no? Son autores, que no lo viviera nunca. Es mala pata. Pero bueno, sí, algunos de los que nombras efectivamente son famosos y reconocidos y pasan los años y los siglos por una única novela, ¿no? Que a lo mejor tenga algún otro libro, alguna otra historia. Y se habla de eso también, ¿no? Que por mucho que uno escriba, igual no está más cerca de esa gran obra. Que al final, ¿de qué depende eso? Es decir, la literatura tampoco es como las matemáticas. Que hay una fórmula, no hay una fórmula, la porque si aplicas hubiera una fórmula, y te sale, claro. Todo el mundo que quisiera pues la aplicaría, ¿no? Es algo muy complicado. El escritor a lo mejor tiene que hacer el mejor trabajo posible, encontrar la mejor editorial posible y que encuentre los lectores adecuados y que genere pues exactamente el momento adecuado. En fin, son tal cúmulo de casualidades que tienen que darse para que, pues no sé, pues yo qué sé, libros como Cumbres Borrascosas, ¿no? Que han nombrado Emily Brontë o El Guardián entre el Centeno y tal, que esas obras trasciendan y que ya se hayan convertido en clásicos. Que es mejor no pensar en eso y ya está. Y bueno, es que eso exceda nuestras posibilidades. Talento y trabajo no es lo único, no es lo suficiente. Es imprescindible, es necesario, claro, pero no es lo determinante. Que va, hay muchas cosas que en juego, ¿no? Que influyen, y eso también hablo ahí un poco en la novela. Bueno, frente a ese famoso escritor de hoy que decíamos, ¿no? Pues asistimos a ese desencanto de Larra, ¿no? En sus últimos días por ese amor no correspondido, o por no correspondido como él quiere, dando consejos a una joven escritora, eso sí, que al final veremos quién es, y ese alegato que hay ahí por las mujeres en la literatura, y a la que anima a mirar con los ojos de un halcón y el corazón de un niño, le dice, ¿no? Pues sí, la verdad es que esto de jugar con personajes reales me permite jugar de esta manera. Me permite jugar no solamente con Larra, sino con esa escritora que no voy a nombrar, y que me permito la libertad de unirlos en algún momento, ¿no? Sí voy a nombrar, por ejemplo, a Zorrilla, que sí se aparece también después en la novela. Y todo en relación a Larra, su muerte, su funeral y el poema que se lee, ¿no? Claro, y bueno, es cierto que, como bien dices, al final hay una especie de alegato y tal, pero yo creo que está relacionado porque en el fondo en esta novela los personajes más negativos son masculinos, claro, los femeninos, y los femeninos son más positivos, ¿no? Entonces yo creo que tiene cierta relación. Sí. Bueno, él habla de sacrificio cuando ha tenido suerte, por lo menos eso piensa el hijo, porque mientras el escritor actual, el famoso, se enfrenta a la constatación de su mediocridad, podemos decir, también se enfrenta a su hijo, el que ha abrumado con el estudio de las teorías y dotado, sin embargo, con todo lo que a él le falta, ¿no? Ese talento innato, ¿no? Pero que a su vez también está muy atormentado, sintiendo que no puede estar a la altura de su sombra, que es demasiado grande, que es una situación que se da en muchos hijos, claro, de figura, ¿no? Complicado, crecer a la sombra, algo grande, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, un gran director de cine, un gran escritor, hombre, hay casos de hijos que sí triunfan también, ¿no? Por ejemplo, Martin Amis, ¿no? Por ejemplo, o los hijos de Stephen King, que también tienen ahí Joe Hill y Owen King y tal. Eso de los contemporáneos, Pero en general, claro, uno, por ejemplo, es hijo de Stanley Kubrick y quiere hacer cine, o eres hijo de... un listón muy alto. Claro, eres hijo de Sean Connery, que tuvo un hijo y hizo alguna película, pero joder, cómo igualas la figura icónica de tu padre. No es complicado, yo creo que es más complicado. Esto lo que me permite la novela es hablar de algo que me interesa mucho también, que son las relaciones familiares. Exactamente, padre-hijo, padre-hija, entre hermanos, en fin, esto cómo afecta y cómo es algo que nos afecta mucho. Es decir, esta novela, por eso me gusta, porque trato de unir trato de unir mi pasión por lo fantástico, por toda esta historia, con en el fondo es algo como un drama personal, ¿no? Un drama personal de esa familia, y me permite hablar también mucho de escritores y escritura, que es algo que me apasiona. Del proceso creativo. Claro, el elemento fantástico es el sintonizador, que da título a la novela, y que realmente nos sirve un poco como motor, ¿no? Como algo que nos desvela cosas del pasado
Y nos lleva a otra pregunta, ¿no? ¿Cómo nos afecta en el presente saber cosas que no sabíamos del pasado? Ya sea pues de nuestra familia, ya sea de un personaje famoso, ya sea de quien sea. Y claro, yo creo que eso también da mucho juego, ¿no? ¿Cómo actúas, no? ¿Cómo actúas si descubres que tu hermano ha hecho una cosa que tú pensabas que no había hecho? O si tu padre no es quien dice ser, o si... Claro, el sintonizador permitiría unas segundas oportunidades, pero como dice, también le quitaría el encanto, el romanticismo a ese relato en paralelo, a la especulación, ¿no? Claro, a las interpretaciones. Claro, con el sintonizador no habría secretos. Claro, no habría exactamente, secretos y tendría una perspectiva general de todo. Tendremos una perspectiva general. Otra cosa, completa, vaya. Exactamente, sí. El sintonizador es ese aparato, ¿no? Tal que tú donde lo ubiques te va a recuperar el sonido que se ha producido en ese espacio geográfico en cualquier momento del tiempo. Tú sintonizas si quieres que sea hace un minuto, hace un año o hace 1000 o hace 1000 años. Y claro, eso nos forzosamente nos tiene que... Perdemos la intimidad, para empezar, perdemos la intimidad, y nos ya no hay secretos, nos podríamos autocensurar continuamente. Claro. Y claro, yo tengo la teoría de que si este invento existiera sería el fin, porque empezaríamos a llevarnos mal con todo el mundo, pero claro, todo sería también... todo de todo, claro, a ver, pues sería como, ¿quién no, por ejemplo, una cena de Nochebuena, quién no hace chistes o habla así tal de quien no está, ¿no? Una reunión de amigos, ¿quién no habla, no mal voy a decir, pero quién hace chistes a costa de quien no está, ¿no? Si tú eso ahora lo descubres y lo escuchas en frío, dices, joder, mira esta gente. Y secretos de Estado, por supuesto, no habría ninguno. Secretos de Estado, imaginemos que podemos escuchar, lo digo creo en la novela, ¿no? Algún momento de las conversaciones entre Marilyn y JFK, se me ocurre, ¿no? O yo qué sé, meter este aparato cuando se cierran las puertas de la política y los políticos hablan ahí para ellos solos. ¿De qué hablan? Ostras, igual ya nos cabreamos todos más de lo que estamos. Es inquietante el sintonizador, sí. Entonces, bueno, creo que pero también nos permitiría descubrir la verdad de hechos históricos, que eso igual estaba bien. Aunque como digo, como has recordado, claro, yo también comento que se pierde el aura de leyenda. Claro. Que a mí lo que me gusta también, por ejemplo, hablar de que en varias novelas voy al siglo XIX, es que tiene un aire más de leyenda, claro. ¿no? Más de podemos fabular con más libertad, podemos... Eso es lo que se pierde, la capacidad de fabulación. Se pierde y al final yo creo que no sé quién lo comentó y tal, es que realmente lo que nos distingue de los animales no es la inteligencia, es la capacidad de contar historias. Claro. O sea, los monos no se cuentan historias o de inventarlas. Inventarlas, exactamente. Pero cuando digo contar historias, pues en versión de novela, en versión de película, claro. En versión de estar en un bar y contarle una historia a un amigo, que también es contar una historia. En fin, todo eso se pierde y bueno, yo creo que por eso la leyenda está bien, ¿no? O sea, no saber la verdad de todo te permite establecer varias teorías, varias historias. Que puede haber caminos diferentes, claro. Sí. Lo que decíamos antes, las diferentes interpretaciones, ¿no? Sí. Volviendo al tema literario, ¿no? Hablábamos de eso, de que el escritor contemporáneo, el de éxito, ha tenido suerte, a Larra le cuesta más, su trabajo, eso, lo que decíamos, ¿no? Que trabajo y talento no son siempre suficientes, él renuncia a la carrera de leyes, él pasa hambre, ¿no? Con muchos escritores bohemios, y sobre todo siente ese desprecio de una sociedad que no los cree provechosos a los escritores, ¿no? Sino que son gente acomodada, egocéntrica, con ese capricho de escribir, y que bueno, al fin de cuentas los libros son un entretenimiento para la gente que de verdad tiene un trabajo, ¿no? Claro, trabaja de verdad. Pero lo curioso de esto es que hay gente que piensa ahora, que lo pensaba entonces y lo sigue pensando ahora, ¿no? Es como una cosa súper curiosa, y por eso quería hablar de ello, ¿no? Porque hay un momento de una conversación que transcurre en la parte de la novela que es en el siglo XIX, que precisamente se habla de eso, ¿no? Que uno de los personajes le dice al otro, no, lo que tienes que hacer es buscar un trabajo serio, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, hazte médico. Un médico, oye, sabemos todos que es serio porque tarde o temprano lo vamos a necesitar. Tarde o temprano sabemos que el médico a lo mejor nos puede salvar la vida. Sí. Ahora, un escritor, un tipo que escribe, ¿qué necesidad tenemos de ello? Hombre, yo creo que es muy importante y es muy necesario, pero un escritor cualquiera que te pueda contar una historia, porque eso te permite salirte de la realidad habitual a la que estamos condenados, ¿no? Que la realidad está bien, pero yo creo que está bien combinarla con otras posibilidades que si no es por la ficción jamás las tendríamos a mano, ¿no? Y entonces este es un tema que como pasan los siglos y sigue, pues yo también lo incluyo en la novela porque creo que nos hace pensar, nos hace pensar y reflexionar, vale, que quizás no es un beneficio inmediato como un médico, yo qué sé, o como un arquitecto que te diseña la casa o lo que sea, pero también tiene otros beneficios. La lectura tiene beneficios de diversos tipos, y yo creo que es importante también recordarlo y reflejarlo de alguna manera. La utilidad de la cultura, ¿no? Que se pone mucho en entredicho, ¿no? Por supuesto, la utilidad de la cultura, a la hora de dar dinero, por ejemplo, el que aprendes, apoyar, ¿no? Aprendes cosas, claro. o algo tan sencillo como que te divierta, ¿no? Es que leer es muy divertido. O sea, si uno escoge las lecturas adecuadas,
es algo muy divertido, es mucho más divertido que hacer zapping en Netflix durante una hora para ver qué seleccionas, ¿no? O sea, el tema es llegar a la lectura, ¿no? Llegar a ese libro que sea el adecuado y bueno, y cuando uno lo descubre es algo maravilloso, es algo que se recuerda. Bueno, yo recuerdo mis lecturas de cuando tenía 10 años, 15 años, 20, la recuerdo, claro. Más que la lectura, la sensación sí, de lo que despertaba, diversión, ¿no? Claro. O sea, la sensación de pena cuando acabo una novela que me gusta y digo, hostia, ya no voy a ver a estos personajes. O han matado a este personaje. Uf. O sea, esa sensación de pasión por algo, eso todavía lo recuerdo como si fuera ayer, sí. Bueno, y eso explica también que te muevas por todos los géneros, la verdad, porque repasando, ¿verdad? En esta novela, sí, en esta ya haces todo el recorrido completo, ¿no? Pero es verdad que, bueno, que has tenido obras que se pueden circunscribir, ¿no? Específicamente, ¿no? A géneros distintos. Bueno, esta te está dando muchas satisfacciones, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que... Desde que la publicaste. Pues mira, sí, la verdad que sí, porque se publicó a principios de año, creo que fue en febrero. No queríamos que se acabara la temporada sin hablar de ella. Pero bueno, hemos estado en muchos sitios, por supuesto. La presentamos en Botica de Lectores en Sevilla. Estuvimos en la librería Picasso de Granada también presentándola. Estuvimos en la Feria de Málaga. Estuvimos en la Feria del Libro de Tomares también. Algún otro sitio más. Y este verano vamos a ir al Festival Celsius de Avilés con esta novela, que es el festival de narrativa fantástica y de terror, con lo cual en el mes de julio, no me acuerdo ahora de la fecha, pero creo que es la tercera semana de julio, pues estaremos ahí en Avilés hablando del sintonizador, ¿no? O sea que muy contento, la verdad que estoy muy contento con la novela, la ha editado Algaida, igual que los receptores de Oxford Street. Y además muy contento con la portada porque es una cubierta, yo creo que refleja en cierto modo... por un lado lo que es ese invento, esa distorsión y tal, pero sobre todo esa conversación entre padre e hija, que es el núcleo, con esa taza humeante y alguna de ellas algo agrietada, ¿no? Sí, alguna grietadita. Entonces yo creo que es muy sugerente, sí, muy contento. Bueno, pues hemos comentado algo de lo mucho que trata esta nueva novela de José Luis Ordóñez, El sintonizador, que como dice, bueno, publica Algaida y a la que le deseamos, bueno, que siga teniendo, esta feliz trayectoria, ¿no? Pues muchísimas gracias, Vicky, siempre un placer hablar contigo de libros. Igualmente, de libros, de cine, de lo que sea, ¿verdad? Gracias. José Luis Ordóñez, El sintonizador. Gracias, Vicky Román.